A veces con les entrevistades hacemos clic y sale algo súper fresco. A veces me sale todo mal y parece que les estoy tomando un examen. Me siento horrible y la persona que entrevisto supongo que también. No sé por qué. Hay un poco de la sintonía de ese clic que a veces surge y otras está enterrado. En general no conozco a les entrevistades y si los conozco personalmente lo cuento acá para que se sepa el contexto. Con la entrevistada de hoy la pasamos bárbaro y creo que se nota. Hicimos clic, cloc y cluc. Sara Gittelman es una diseñadora gráfica y educadora argentina. Ella explora en formatos y entre otras miles de cosas que está haciendo, nos cuenta sobre una serie de fanzines que se llaman excursiones. Estos fanzines son parte de un catálogo abierto que cualquier educador en diseño puede utilizar para sus clases. Nos cuenta las bambalinas de este proyecto y también hablamos de otro proyecto editorial, La Buena Mandarina. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Sara Gittelman, yo soy diseñadora en comunicación visual, soy magíster en estética y teoría del arte y también especialista en gestión cultural. Todo lo estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Y también hay algo que en realidad no tengo título, pero me resulta fundamental en mi formación y está muy vinculado con las cosas que voy a contar hoy, con mis proyectos, que es que yo estudié la carrera de letras, también en la facultad, también en la Universidad de La Plata, pero en la Facultad de Humanidades, no en la de Artes, ¿no? Obviamente. ¿Cuál estudiaste antes, letras o diseño? Mira, empecé estudiando letras, me pasé a diseño. Diseño me parecía hermosa y tiene mucho que ver con mis habilidades. Me sentía excesivamente cómoda y con tiempo para hacer algo porque siempre me gustó muchísimo la docencia y siempre me gustó bastante leer y estudiar. Entonces, después cuando empecé letras, dejé porque estaba con un plan viejo en el que teníamos mucho griego y latín y me apabullaba. Empecé diseño. Y al año de estar en diseño dije, no puedo hacer solo esto, tengo que estudiar. Y necesitaba leer. Entonces me volví a la Facultad de Humanidades, donde todavía tengo mucho vínculo. Hago una revista que se llama Guay, que está buenísima en la Facultad de Humanidades actualmente. Tengo mucho vínculo con la facultad, pero nunca me recibí, aunque me faltan apenas 5 materias. Pero bueno. ¿Qué es esta revista Guay? La revista Guay es una revista sobre lecturas de productos culturales, llamale, que la creó Javier Trimboli, que fue una iniciativa de él, fue un profesor de historia fabuloso que falleció el año pasado y que, bueno, la empezamos hace unos años y, bueno, es un equipo muy lindo y está disponible en digital. Online. Es una revista de la facultad. Claro, es una revista de la Facultad de Humanidades. Tiene algunas cosas que hemos sacado impresas. Eso es una revista ahí de divulgación, algo tiene que ver también con... Bueno, yo siempre estuve muy vinculada en mi trabajo profesional en diseño a lo editorial, así que estas cosas en las que estoy tienen que ver con lo mismo. ¿Y clases de qué das? Soy titular en diseño 1 y 2, que diseño, bueno, se llama igual que la carrera, pero es la proyectual, digamos, diseño en comunicación visual 1 y 2. Ahí soy titular de los 2 talleres, antes se llamaba taller de diseño. Ok. Pero bueno, es la vertical, la que va de primero a quinto, vos lo conocés perfectamente, el tema de las troncales. Sí. O sea, como tienen un titular diferente para el diseño 1 y 2 que para el 3, 4, 5. Sí. ¿Y es diseño gráfico industrial o es un diseño integral? En La Plata se llama en comunicación visual. De alguna manera creo que, no sé si por casualidad o qué, pero bueno, cuando se creó la carrera, que fue en los 60, fue muy anticipatoria de algo que me parece que hoy recobra un poco de actualidad llamarse de esa manera, comunicación visual, por la amplitud que le da, ¿no?, al enfoque, aunque bueno, después eso no sé si se corresponde tanto con la realidad del enfoque real de la carrera, pero por lo menos en su nombre, no, yo creo que sí, que siempre está un poco, es un faro, ¿viste? El nombre de alguna manera condiciona hacia dónde vas.
Totalmente. Entonces vamos a hablar ahora de tu magnífico proyecto de los fanzines. ¿Por qué necesitamos estos fanzines? Mira, la idea de Excursiones, que es esta colección de fanzines que parecen un poco contradictorios porque hacer fanzines desde un ámbito institucional iría en contra de la naturaleza, entre comillas, misma del fanzine, que siempre transcurre como por fuera de la institución. Sin embargo, esta colección de fanzines surge de el equipo de investigación que dirijo en la facultad, que se llama Diseños de Disenso, que es un equipo de 6 personas, que estamos laburando desde hace años en investigar las publicaciones independientes, autogestivas, toda la movida de la gráfica independiente en La Plata, y que en un momento, ya hace varios años, y empezamos con otra publicación que se llamó Fanzine, con INB, digamos como con un juego de palabras entre fanzine e investigación, que empezamos a ver de qué manera ese objeto de estudio nuestro, que eran los fanzines, entre otro tipo de publicaciones independientes también, de qué manera podían transformar nuestra propia investigación. Esto que vos a veces hablabas, me acuerdo que en alguna charla con María Ledesma lo hablaste, y con otras personas también, acerca de la necesidad de, que comparto, ¿no?, de empezar a hacer investigación desde el diseño, ¿no? Y empezar a transformar el diseño mismo con nuestras investigaciones y ver, en este caso, cómo el objeto de estudio particular fanzine podía transformar nuestro propio hacer de investigadoras, investigadores, y también las prácticas docentes, porque hay cierta integración en esta colección entre esos espacios, ¿no? Porque los fanzines, si bien se producen a partir de una convocatoria abierta que hace el equipo de investigación a la comunidad, sin embargo, después la finalidad que tienen esos fanzines es circular en el ámbito de grado, de posgrado también, pero circular, y de hecho están en una plataforma del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, que forma parte de nuestra Facultad de Artes, y que eso sea insumo docente, digamos. Nosotros en la cátedra, suponete, este año vamos a dar determinados temas y vamos a ir incorporando, porque esto es todo reciente, la colección salió el año pasado, empezó a salir porque todos los años se va a ir ampliando. Pero tienen un montón, ¿no? Tienen ya como 30. Sí, actualmente tenemos 31. El año pasado hicimos la convocatoria y la verdad que fue muy impactante, porque como que quedó bastante visibilizado que si vos ofreces escribir en determinado contexto, en determinado medio, bajo determinado formato, tal vez es más tentador para los docentes, bueno, no solo los docentes y docentas escribieron en excursiones, sino que también la convocatoria fue a productores del oficio gráfico, a personas que están en distintos colectivos gráficos en la ciudad y más allá. Incluso participó, mira, María Ledesma y Nidia Maidana hicieron uno. Digamos, excede un poco la ciudad de La Plata. Hicimos una convocatoria súper abierta. Pero participó mucho, como vos decís, en un año solo participaron 31 personas. ¿Me das algunos títulos para que la gente que nos escuche entienda de qué la va? ¿Qué títulos tiene esto? ¿O de qué son estos fanzines? La única consigna de los fanzines o límite es que sean sobre cultura visual, para que las temáticas sean temáticas afines a las carreras de diseño y arte, y que después lo podamos usar como insumos de material de lectura en la facultad. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, tenés Iván Soaznavar, siempre me viene a la cabeza porque me resultó, es de la Facultad de Humanidades, Iván Soaznavar y Martín Sosa, que Martín Sosa lo hicieron entre los dos, y él es de artes, de diseño. Hicieron uno sobre las ideas, que me pareció buenísimo porque es muy necesario traer a las carreras de diseño pensamiento, reflexión e indagación sobre cuestiones filosóficas. Esto en Diseño y Diáspora lo han hablado un montón con un montón de gente acerca de esta vacancia o de esta cosa que siempre es medio como un agujero. Entonces, por ejemplo, sobre las ideas, pero vos tenés desde una cosa súper especulativa, como puede ser esto, que es sobre las ideas, hasta fanzines que tienen que ver con la inteligencia artificial o la fotografía, la danza, Batato Bahía,
tarea, la visualidad trans, el arte correo. Es variadísimo porque justamente la idea de esta convocatoria es que cada uno escriba desde su deseo, desde lo que le interesa. Entonces, un poco, digamos, que es el espíritu del fanzine, ¿no? El fanzine, como lo dice su palabra, el origen de la palabra, que es revista de fanáticos. Bueno, no sé si tan fanáticos, pero la palabra fanáticos afecta al tema de las emociones, de lo que nos atraviesa, del deseo. Entonces, me parece que eso es lo que motivó que la gente se enganche tanto en hacer su propio fanzine, ¿no? Y desde los temas que lo convocan, relacionados no con cualquier cosa, sino con ese campo de lo visual. ¿Y ustedes qué ofrecen? ¿Ustedes tienen como un servicio editorial, hacen las gráficas? O sea, ¿de qué manera apoyan a los que se quieren hacer su fanzine? La verdad que bastante poco hacemos. No, nosotros, porque en realidad lo que hacemos es la impresión de una limitada cantidad de ejemplares y la adaptación del archivo a su visualización, digamos, tanto para poder imprimirlo como para subirlo a la plataforma del Instituto de Historia, del IA, se llama, el Instituto de Historia del Arte Argentino-Americano, que es donde están disponibles para los alumnos, porque la verdad que nosotros no tenemos presupuesto. Ya sabes que estamos en Argentina, estoy hablando desde Argentina, no tenemos nada de plata para imprimir mucho estos fanzines, por eso los convocamos a hacerlo en un formato que es el A4 en fotocopia blanco y negro, cosa que nosotros con muy pocos recursos podemos imprimir algunos, pero después los alumnos cuando necesiten para sus lecturas, lo van a poder descargar o e imprimírselo cada uno. Y nada, lo que les ofrecemos es participar. Perfecto. ¿Y tienen alguna manera de curarlos, o sea, de decidir? ¿O cualquier alumno puede también hacer su propio, o sea, podemos todos hacer fanzines? O sea, todos los que estamos escuchando ahora podemos ponernos y hacer un fanzine. No, tampoco es recontra. Es recontra abierto, pero no 100%, es 99% abierto. ¿Dónde está ese 1%? No, pensamos que la convocatoria no es para alumnos, es que el destinatario, de alguna manera, poner ahí como en vínculo la destinación, digamos. Somos quienes los producimos, somos personas que tenemos algún tipo de trayectoria, no necesariamente académica, porque ya te digo, hay fanzines que son re del oficio. Hay gente, bueno, por más que pueda haber estudiado, no quiere decir esto, pero por ejemplo, Ediciones Fugitivas, el de Batato Barea, hay muchas cosas que se hacen no desde... no estoy diciendo con esto porque justamente lo que queremos es un poco transgredir el hecho de que el registro sea un registro solamente académico, pero no están convocados los alumnos y alumnas para otro campo de la comunidad. Siempre tienen que ser... yo creo que el recorte está dado por esto que llamamos la cultura visual, que es amplísimo, ¿no? Y cualquier reflexión sobre cultura visual que viniera de gente que algo vinculada a eso desde algún lugar está, ¿no? Desde hasta, aunque puede ser desde la teoría. Hay uno de Vero Capazo sobre la mirada. Ella es socióloga que se dedica a sociología del arte y que hace un acercamiento hasta problemáticas desde un lugar absolutamente teórico. Ok, y todavía no hubo ningún profesor que dijo, bueno, a ver, hagamos fanzines en la clase. No, lo que pasa es que esa sería una nueva etapa. Hemos hecho fanzines en clase con los alumnos, porque tendría que decir, haciendo un poco de prehistoria de todo esto, que en realidad desde hace muchísimos años, ahora el fanzine es como un formato que está hiper popularizado, de alguna manera podemos decir que está como de moda, ¿no? También, pero la verdad es que venimos trabajando con este formato desde hace un montón de tiempo en la cátedra. Mira, me estoy acordando de un evento al cual vino justo María Ledesma. Me vas a escuchar hablar mucho de ella porque es mi gran... Ya lo nombraste como 3 veces. Te juro que voy a recomendar su podcast. Sí. Bueno, porque de alguna manera ha sido mi maestra. Sí, bueno, y ella y Esteban Rico vinieron a La Plata en su momento cuando hicimos un aniversario del Mayo francés, que hicimos como una especie de instalación o de performance con fanzines hechos por los alumnos, y después hicimos sobre Bauhaus. Es como un formato esto, imagínate que fue
en el 18, porque, claro, eran los 50 años del Mayo francés, es decir, que ya era el 18. En el 2018. Claro, sí. y veníamos de bastante tiempo antes porque lo veníamos haciendo en unos proyectos de extensión en la Casa de Prealta del Hospital Romero también. Así que con Carlos Ríos hemos hecho fanzines para un taller de personas en situación de encierro. ¿Viste? En la unidad 9. Carlos Ríos es un escritor y también tiene oficina perambulante, y también tiene un fanzine en excursiones, porque seguimos muy, muy vinculados. Y él también tenía un taller de escritura, te decía, en la cárcel de Olmos, y bueno, hicimos su trabajo de publicaciones, ediciones que diseñaron los alumnos en la cátedra y que se editaron efectivamente con haikus escritos en ese taller. En fin, es como un trayecto bastante largo que culmina en esto que es como, si se quiere, el proyecto más ambicioso, pero venimos hace mucho. ¿Cómo te imaginas esto a futuro? ¿Cómo crees que crezca? La idea, por eso siempre insistimos en esto de que es abierto y que todos los años se abre la convocatoria para quienes quieran hacer esta proliferación de fanzines, y es, en el marco de la investigación, es un poco indagar de qué maneras esto puede transformar. Y volviendo un poco a aquello antiguo que ahora parece estar un poco de moda, ¿no? Del medio es el mensaje tan antiguo. Ver, bueno, si hay estas problemáticas que existen en la universidad respecto de los nuevos modos de lectura, los nuevos modos de ver y de leer, las quejas docentes de que los chicos no leen, o ese tipo de cosas tan antiguas, ¿no? Que vienen de tan lejos, pero que cada vez se profundizan más, es ver de qué manera podemos desde la universidad, y sobre todo porque estudiamos diseño, ¿no? Generar formatos diferentes que pudieran ir un poco más acompasados con las nuevas formas de leer. La brevedad, la fragmentariedad, la transdisciplinariedad, el hecho de que ahí haya una apertura en donde convergen lenguajes tan distintos, donde se le da muchísimo más espacio a lo visual, y donde también hay algo re importante, ¿no? Que es poner en el centro el deseo. Esto que yo vengo insistiendo acá mientras hablo, me doy cuenta, pongo mucho esa palabra, porque tiene que ver con poner en el centro las subjetividades, el afecto, la mirada sobre los temas que no venga necesariamente y solo desde el lenguaje científico académico, sino también desde las subjetividades y los intereses particulares. ¿Y hasta ahora te parece que en esos 30 te puso en el medio el deseo? A mí me parece que sí, que nomás viendo la diversidad que hay en la producción gráfica, en las formas de los textos, por eso es tan libre. Vos la otra vez me preguntabas acerca de cuáles eran los parámetros o cuáles eran los lineamientos, y no hay mayor lineamiento, hacé lo que quieras dentro de 16 a 24 Claro, lo que tenemos páginas. que contar es que vos me convocaste a hacer un fanzine y yo dije, bueno, a ver, pasame el formato. No. Me dijiste, no, hacé lo que quieras. Y yo dije, pero... Claro, es eso. Es que un poco es eso. No estoy acostumbrada, o sea, necesito que alguien me diga, bueno, tantas palabras, tantos renglones, tantos dibujitos, algo. Claro, y bueno, es que justamente también, volviendo un poco a la pregunta anterior tuya respecto de esto de qué esperamos, ¿no? A mí me parece que el fanzine es un formato súper interesante porque nos pone ahí en el centro una tensión fundamental, que es la tensión entre estética y política, entre arte y diseño. Digamos, esas cuestiones que cada vez se vuelven un tema de reflexión y de cuestión sobre la que pensar más urgente, me parece a mí. Y el fanzine es un lugar en donde eso está ahí muy en tensión, porque justamente, si bien es una pieza de diseño que tiene que ser diseñada porque es una edición, sin embargo el fanzine, su característica es que es niche, es algo, hazlo tú mismo, es el centro del fanzine. El fanzine siempre fue hecho por no diseñadores, y de hecho el arte, más que los diseñadores, fueron quienes primero encontraron ahí un lugar estético desde donde hacer una intervención social, política. Entonces, bueno, ¿cómo los diseñadores nos apropiamos de un formato que siempre nos fue marginal? Porque nosotros somos, no digo todos, estoy diciendo
diciendo de manera un poco irónica, resistema, ¿no? El diseño siempre, el diseño académico, el diseño profesional, en general funcionamos dentro del sistema, sobre todo los que estamos en la academia. Entonces, apropiarnos de formatos que van por otro lado y que vienen de otro, que están en tensión, porque bueno, en los últimos años, justamente en la investigación, estamos investigando estas cuestiones. ¿De qué manera el diseño empezó justamente por su propia autorreflexión respecto de sus funciones y la necesidad de cuestionarse qué estamos haciendo, hacia dónde vamos los diseñadores, qué mundo hemos ayudado a construir y cuál quisiéramos ayudar a construir? Yo creo que eso fue la razón por la cual desde hace ya bastantes años el diseño, o muchos diseñadores y colectivos de diseño empezaron a mirar estas formas del diseño que transcurrían hasta no hace tanto muy por fuera del diseño mainstream, llamale. ¿Pero te puedo mandar un fanzine de 200 hojas? No. Entonces hay un formato. Hay un formato. Hay algo escondido. Claro, no, yo te dije, fotocopia blanco y negro entre 16 y 24 páginas. Acordate. Ok. Ese es el formato, perfecto. Claro. Ahí están tus límites, haz lo que quieras en eso, va a ir doblado al medio, así que te va a quedar una 5, cerrado, el formato cerrado es eso. Y esto es una convocatoria a todos los que nos escuchan, que quiere que puede mandar, ¿cierto? Cuando se abre la convocatoria. Por supuesto, porque la verdad que conociendo, no digo que escuché no sé, hay 600 y pico de episodios, no escuché todo eso, pero escuché mucho. Hoy vamos a grabar el 700, te digo. Claro, bueno, por eso. Es mucho. Creo que por conocer diseño y diáspora, cualquiera de quienes nos están escuchando y tenga ganas de participar de este proyecto, porque además lo que tiene, me parece a mí interesante, y por eso decía, es un poco como el punto de llegada de un recorrido o algo que me parece que tiene como otro alcance o puede llegar a tenerlo, es que trasciende la facultad de artes. La idea es que cualquier cátedra, imagínate que es un contenido totalmente abierto y que puede servir a cualquier cátedra, no solo dentro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, sino a las carreras de diseño de cualquier lado pueden usar estos materiales. Y me parece que... Perfecto, o sea que los que están escuchando, que son profesoras o profesores, pueden... agarrar todo este material y hacerse lo propio. Claro, eso también. Sí, tal cual. Y había otro proyectito más del que queríamos hablar que no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba bastante cerca de la mandarina. Se llama Ediciones Buena Mandarina. Y que, bueno, también aparece acá la palabra ediciones y tiene que ver con esto. Y Ediciones Buena Mandarina es una editorial comunitaria que estamos desde hace unos años motorizando con muchísimas dificultades, pero también con muchísimos logros, en un proyecto de extensión que se llama Buena Mandarina, por eso Ediciones Buena Mandarina. Vamos a explicar qué es Buena Mandarina, porque me parece que no sé si es una frase que la usa todo el mundo hispanohablante. ¿Qué es la buena mandarina? Buena mandarina es una expresión antigua, un poco en desuso, que decían nuestras abuelas acá en Argentina, que les decían a sus nietitas o nietitos cuando eran medio pícaros, traviesos. ¿Sos buena mandarina vos, eh? una cosa así. A eso se refiere buena mandarina. Por eso le pusimos ese nombre. Además hay algo que es que la mandarina es una fruta muy popular en Argentina. Muy popular. Sí, pero nosotros tenemos varios dichos con mandarina. Comete esa mandarina. Claro, sí, chupate esa mandarina. Quiere decir, chupate esa mandarina. Sí. Comete esta, mirá la que te voy a decir. Es verdad, sí, es mirá una fruta. Lo que te estoy diciendo. Es una Digo, fruta. para la próxima editorial, ¿no? Buena mandarina, chupate esta mandarina. Podría ser. Bueno, contame, ¿quién es la comunidad detrás? Cuando decís que esta es una editorial comunitaria. Una editorial, la comunidad son las niñes del comedor de la Casita del Niño Arcoíris, que es un comedor infantil que está en un barrio de La Plata, que de Villa Elisa, el barrio del Progreso, que está en Villa Elisa. Es un comedor infantil que funciona hace muchísimo, creo que desde la década del 80, fue pasando por distintas etapas, pero bueno, nosotros estamos con el proyecto de extensión para niños que no tienen recursos para comer en su casa. Exacto, sí. Pero bueno, además de comedor, como todos estos espacios comunitarios, es un espacio de contención para los chicos donde hay de todo. Hay un montón de actividades, de asistencias en relación psicológica, de salud, de legales, y ahí la Universidad de La Plata tiene bastante inserción. Y nosotros en la cátedra tenemos
le damos muchísima prioridad a esta cuestión de la extensión universitaria, así como la investigación, y tratamos de armar una sinergia verdadera entre el aula, la investigación y la extensión, hacer partícipes a los estudiantes de estos proyectos. Llevamos mucho al aula, curricularizamos la extensión y hacemos que las ediciones de Buena Mandarina también sean algo de lo que participan los estudiantes de diseño, no solo los voluntarios que van al barrio, ¿no? Porque nosotros el taller... ¿Pero hacen algo con los chicos? O sea, claro, ¿qué edita la Buena Mandarina? Editamos libros infantiles. Nosotros vamos todos los viernes a la tarde, todos los viernes a la tarde, salvo en verano, del año lectivo, vamos y hacemos un taller de comunicación y arte con los chicos ahí en el barrio. Es un grupo que te imaginas que desde el 2020, que fue el año que iniciamos ahora, en realidad cuando iniciamos fue todo a distancia, hicimos... emulando a un artista platense que se llamaba Edgardo Vigo, hicimos comunicación a distancia y hacíamos cartitas para empezar a conocernos en ese momento, y después a partir del 2021 empezamos con presencialidad, y lo que editamos son libros infantiles. El primero que sacamos se llama Venancio Supervolador, y ¿qué pasa? La producción de esas ediciones se va gestando con los chicos un poco en el proceso. La particularidad que tienen las ediciones comunitarias es que exceden el libro. Nos importa más que el objeto libro, que también está buenísimo y es hermoso, y son hermosos los libros que hacemos, pero más allá de eso, lo que nos interesa es lo que pasa mientras hacemos lo que hacemos. Vamos, toda esa construcción. ¿Y qué pasa? Pasa los vínculos que se gestan, los afectos, los intereses de las chicas que empiezan a surgir, ¿no? Porque por ahí uno no es consciente de lo que es capaz hasta que no tenés la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, esto abre las posibilidades de reconocer sus propias capacidades a los chicos. Entonces, ahí surgen cosas hermosas. Y bueno, creo que en los libros eso queda muy construido. Así que los libros están como dibujados, o las historias están creadas por los niños. Sí, el procedimiento eje Ediciones Buena Mandarina es el montaje. Hemos trabajado mucho con esto en el proyecto de investigación y también en el aula. El procedimiento del montaje, que es bastante viejo, no es ninguna novedad, principio del siglo XX, podríamos ponernos a hablar de las vanguardias, pero bueno, ese procedimiento de montaje nosotros lo apropiamos para trabajar los materiales producidos por los chicos a lo largo del año. Suponete, el año pasado, por decir el año pasado el tema fue la magia. Establecemos un tema por año. Entonces, todas las actividades que hacemos durante el año tienen que ver con esa temática. Se van produciendo dibujos, un montón de cosas, porque qué sé yo, el año pasado hicimos desde varitas mágicas hasta galeras, un montón de cosas relacionadas, cofres mágicos, amuletos, hicimos montones de cosas relacionadas con la magia, y después todo eso se integra en una historia. Y ahí participamos también estudiantes de letras, porque esto está armado entre los de letras y los de arte y los de diseño. Entonces, este es tu sueño, porque no, para vos que venís de arte y de diseño, mezclaste todo. Sí, está tal cual. buenísimo. Yo fui encontrando mi lugar en el mundo con esto. La intersección. La intersección. Adecuada. Obvio. Sí. Ahí confluye todo. En Buena Mandarina confluye todo. Y confluye la investigación también, porque todo lo que aprendemos, cuando yo te hablo de montaje, sin haber investigado y trabajado todo lo que habíamos trabajado previamente, yo creo que no podríamos, si bien las cosas parece que surgen naturalmente, bueno, naturalmente tenemos que hacer montajes, collage con los trabajos de los chicos, que los chicos en la segunda mitad del año empecemos de alguna manera a darle forma a las cosas que fuimos produciendo en esos viernes, que siempre son una especie de antiproyectualidad, porque siempre son una especie de salto al vacío, ¿viste? No es como en el pensamiento proyectual que vos tenés, ¿no? Como tenés que llegar con determinado plan, porque justamente por eso se llama, ¿no?, pensamiento proyectual. Tenés determinada previsión respecto de a dónde querés llegar. Acá, si bien sabemos más o menos, no sabemos los pasos, no sabemos qué es lo que va a surgir en el camino, qué derivas va a tener. Entonces es un poco algo bastante
que linda con la improvisación y con nuevas problemáticas. Muy generis. Sí, y que pone ahí en escena una cosa que ahora en diseño se está hablando mucho. Justo hay una charla sobre este tema dentro de poco que me resulta que va a ser muy interesante, que es el tema en relación al futuro, de qué manera se relaciona lo proyectual con lo que hay que improvisar. Porque en este panorama de incertidumbre en el que vivimos, el tema de la improvisación no es joda. Es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y ver de qué maneras. Con la incertidumbre, ¿no? Sí. Claro, y ver de qué modos con eso podemos inventar cosas nuevas, de qué manera eso lo podemos hacer algo valioso, ¿no? Y transformador sobre todo. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Gráfico, Comunicar Diseño, Argentina y Diseño y Niñez y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Ella menciona en esta charla a María Ledesma. Con María hablamos en el episodio 497 sobre investigación en diseño social. Ella es otra profesora argentina que por mucho tiempo dirigió el doctorado de la FADU en la UBA en diseño. Me gustó cómo Sara habla de los fanzines como insumo docente. Lo mismo podría decir del podcast. Tienen más de 700 insumos. Me suena raro, pero bueno, es así. Aparte de eso, yo pongo todas y toditas mis clases en SlideShare. Es un repositorio de clases que en su momento usé mucho. Antes de armar una clase sobre un tema, miraba las clases de otros. Y cuando termino de hacer la mía, las comparto. Lo hago porque veo que otros las usan y también porque cuando cambio de computadora siempre hago algún lío y no encuentro más las cosas. Con este sistema, por lo menos, las diapositivas para las clases las encuentro. Algo más que quería es comparar esto con las guías LADA. Las guías LADA, si bien no están pensadas como material para clases de diseño, podrían serlo perfectamente. Son guías que te enseñan desde cómo hacer un crowdfunding, una coreografía, cómo aburrirse, cómo hacer un presupuesto participativo y muchísimo más. Sobre este proyecto hablamos con Antonio Lafuente en el episodio 559. Sigamos ahora escuchando a Sara, que tiene mucho más para contarnos. Estuve trabajando en el Ministerio de las Mujeres acá en Provincia de Buenos Aires hasta el año pasado. Ahora... Eso es re interesante. Sí, está bueno, está bueno. ¿Y qué hacías como diseñadora ahí? Como diseñadora, en los últimos tiempos, primero estuve a full, que era muchísimo. Cuando recién arranqué en el 2021, estuve muy metida con un trabajo de muchas horas, quedé medio extenuada. Acá quedamos medio entre la militancia. Imagínate 8 horas y no 20. Claro. No, acá un ministerio recién creado. No, pero ¿cuál era tu rol? Mi rol era coordinar el equipo de diseño de comunicación del Ministerio de las Mujeres. Eso es lo que hacía inicialmente, que te quedé muy cansada y lo dejé hará 2 años. Y el año pasado... Bueno, acá sería una cosa muy vanguardista que una diseñadora coordine el equipo de comunicación. No, pero el equipo de comunicación visual. Okay, tienen un equipo de comunicación visual del Ministerio de la Mujer. ¿Ese es un ministerio de todo el país? No, este es el de justamente ahí tocas un tema bastante... Había un ministerio nacional también, que dejó de serlo, que se cerró, con el gobierno, ¿no? de Milei, claro, ese ministerio dejó de existir. El Ministerio de Provincia de Buenos Aires
cuya ministra es Estela Díaz, que es donde yo he trabajado, es provincia de Buenos Aires. Ese sí sigue existiendo y viene haciendo un laburo buenísimo. Bueno, yo el año pasado, ya cuando me retiré, digamos, de esa coordinación porque me resultaba extenuante, me encantaba, pero era muy exigente, ahí empecé a dedicarme a proyectos particulares. Por ejemplo, hice una galería de mujeres en la Gobernación, hice un montón de sitios de memoria, diseñé no sé cómo llamarlos, tótems, les decíamos, siempre era un problema cómo llamarlos, ¿no? Monumentos. Como marcaciones en sitios que tienen que ver con las mujeres, desde lugares donde hubo desapariciones, de femicidios, de distintos lugares que debían ser demarcados. De hecho, bueno, hice una intervención ¿Que en los la marcaron casa. en la ciudad? ¿Y cómo los marcaban? De distintas maneras. Por ejemplo, justo te iba a contar la Casa Barreda. Yo no sé si vos estás enterada. Hubo un caso hace muchísimos años de un femicidio múltiple, que un señor mató a sus dos hijas, a su mujer, a su suegra, a todas. Y la Casa Barreda, que se llama en realidad, para no usar el nombre de este hombre que ya murió, ¿no? Se llama Casa McDonald, que es el nombre de ellas. Hicimos una intervención en ese frente de esa casa que yo diseñé una imagen en la que a través de la ventana ves a las chicas, a las 4 personas que fueron asesinadas. Y esa la hicimos hace varios años y sigue sin haber sido vandalizada, cosa que el otro día pasé y digo, no puedo creer que esto, estando en el centro de la ciudad de La Plata y pudiendo ser objeto de mucho odio, porque es lo que reina en este mundo. Sin embargo, bueno, no está vandalizada. Y bueno, hicimos muchos sitios de memoria, Joana Ramallo, no sé, son tantos, no me acuerdo los nombres de todas las chicas, pero en distintos lugares se ponen un recordatorio, que es la imagen que la diseñábamos con una ilustradora para ser cortada en hierro, como una chapa calada, ploteada, digamos, un plotter de calado en hierro, y esa placa es el recordatorio en los lugares en que esos femicidios fueron. Algunos lugares son más inseguros, otros se sabe más fehacientemente el lugar de la desaparición de las personas, etc. Muy interesante. Sí, y bueno, muchos libros, sobre todo hicimos muchos libros. Hubo un libro que se llama Ellas no fueron contadas, que en realidad no es un libro, sino una colección, porque cada año íbamos sacando un nuevo tomo de esta colección, que lo que tiene de lindo es que era un concurso a nivel provincial en el que participan todas las mujeres que quieran contar sus historias con determinadas condiciones, ¿no? En algún caso fueron más de experiencias personales, otros fueron más de ficción, en fin. Pero bueno, ahí sí hubo esos concursos, después dieron origen a estos libros ilustrados, que a su vez tenían la convocatoria, el concurso de ilustradoras, porque cada cuento o cada relato o cada texto estaba ilustrado por una ilustradora bonaerense también. Entonces, esa colección es muy linda. Me contaste que tenías un grupo de investigación que se llama Diseño del Disenso. Diseños de disenso. Sí. ¿Querés contarme más sobre tu grupo de investigación? Sí. ¿Son todos diseñadores de la misma universidad? ¿Cómo es el grupo? Es un grupo interdisciplinario, porque en realidad somos 2 profesores de historia del arte. Está Fede y Clarisa, que son de historia del arte, y estamos de diseño Analía, Valeria, Manuel y yo, que somos diseñadores. Y bueno, venimos laburando, esta es la tercera etapa del proyecto Diseños de Disenso. Hicimos, como contaba antes, ese fanzine, que fue una primera puesta en escena, digamos, y en objeto gráfico de la investigación en diseño transformada en nuestro propio objeto de estudio. Y después fue el anteaño, porque claro, ya estamos 2026, en el 24 editamos un libro que se llamó Archipiélagos de Resistencia, que fue un poco motorizado por María Ledesma, y ella participa también ahí con un trabajo, y que bueno, Diseño de Disenso está indagando en estas cuestiones y llevándolas permanentemente al aula. Estas cuestiones, digo, de qué maneras las ediciones independientes, autogestivas, en particular, últimamente estamos trabajando con el tema del fanzine, pero hemos trabajado también con otras, pueden transformar nuestras formas de enseñar,
pueden ser partícipes de nuevas formas de enseñar, de producir espacios de diálogo entre disciplinas. Y bueno, de ahí más o menos, de eso viene más o menos el equipo de investigación. Y entonces, ¿qué nos recomendás? Ya nos recomendaste un montón de cosas durante esta charla, pero ¿hay algunas cosas más que nos querés recomendar, leer, escuchar, mirar? Mira, no quiero parecer demagoga, porque sabiendo que siempre haces esta pregunta... Obviamente que van a estar los fanzines en la lista y también va a estar La Buena Mandarina y los archipiélagos de resistencia. Claro, pero a mí me gustaría recomendar a todos los diseñadores y público en general que miren todas las películas de Aki Kaurismäki. No es por ser demagoga, por eso te decía, no es por esto. Okay. No, porque de verdad, hablando de esto de la interdisciplinariedad en la que creo fervientemente, y esto quienes han transitado por mis aulas y mis clases lo saben perfectamente, porque la clase siempre es un espacio en donde se mezclan un montón de materiales discursivos de distintos medios, siempre lo transmedial. Y para mí, ver las películas de Aki Kaurismäki, como en algún momento estuve muy insistente con Wes Anderson por otras cuestiones, en este momento del mundo es necesario ver las películas de Aki Kaurismäki para sensibilizar. Bueno, nos reímos, hay que contarle a la gente que nos reímos porque Aki Kaurismäki es el director de cine finlandés más conocido. Claro. Y obviamente yo también miré todas sus películas Claro, y soy una fan. todas. Y hay que verlas varias veces. Me parece creo que... una me falta, que la última creo que me faltó. Hojas de otoño. Hojas de otoño, sí. Que la fui a ver en Buenos Aires y esta vez cine cerrado. Hermosa como todas sus películas. No, pero me parece que a la sensibilidad, a estimular los sentidos, para eso es necesario todos los medios. Me parece que estas películas en relación a, de alguna manera, sensibilizarnos hacia lo que somos como seres humanos, hacia la relación con el otro. El otro día veía un cartel de, bueno, estar atentos a lo que pasa alrededor, mirar las gráficas de los carteles en Minneapolis, en las protestas. Una decía, ama a tu vecino. Yo apenas vi el cartel ama a tu vecino, dije, es aquí. Porque me parece que es de la manera que más sensiblemente podemos entender de qué se trata, que estamos en un mundo que tenemos que reinventar en las relaciones entre nosotros, y el diseño tiene un montón que hacer ahí, un montón. No digo que va a salvar el mundo de ninguna manera, pero que puede ayudar seguro, porque así como ayudó a hacer muchas cosas malas, y yo de alguna manera me siento partícipe, ¿no? Porque soy diseñadora, por más que yo creo que no hice nada malo. Pero bueno, de todas maneras me parece que el diseño así en términos globales, ¿no? Podemos decir, bueno, hemos participado de un modelo de mundo que evidentemente está en plena evidencia su fracaso. Hay que ir hacia otro lado y el diseño me parece que tiene mucho que hacer. Aquí nos puede ayudar para pensar hacia dónde recrear las relaciones entre nosotros. Y después también, ¿sabés qué? Quería recomendar, porque lo mencioné ahí nomás y puede estar muy interesante, hay una charla dentro de poco, Ezequiel Gatto, post-utópico. Ezequiel Gatto yo creo que es sociólogo, no sé exactamente su disciplina, pero él se dedica a estudiar las cuestiones de futuro, que vos tenés toda una serie sobre diseño y futuro que está súper interesante, tenés un montón de materiales buenísimos. Ahí Ezequiel va a dar una charla dentro de muy poco en Buenos Aires, así que si ven post-utópico... Lo podemos entrevistar entre nosotras. Sí, es súper capo. La verdad que es bárbaro. Buenísimo. Y bueno, me parece que él... Ya con eso tenemos un montón. Ya tenés un montón. No dije nada de leer. Estuve leyendo un libro que se llama La filosofía y la vida, de Diego Tatián, sobre Spinoza, que es hermoso. Por ahí es un tema muy transitado, pero tiene que ver con todas las cosas de las que hablé hoy. Leer Spinoza yo no lo leí, tengo que ser sincera, pero a través de Diego Tatián, que es un súper filósofo argentino, se puede acceder mucho, y este libro es muy precioso porque relaciona las teorías, los conceptos de amistad, de comunidad, de formas de la afectividad que
podrían transformarnos, ¿no? Bueno, retomando a Spinoza, pero muy desde Tatiana también, muy atravesado por sus pensamientos sobre la política. Así que me parece que está bueno ese. Bueno, no digo nada más, ya está. Perfecto. Y en el futuro siempre termino las entrevistas hablando sobre el futuro. ¿Qué estás planeando? Tengo entre manos, yo estoy ya bastante grande, así que entre manos tengo un poco el retiro, pero hay dos cosas, las dos cosas sobre las que hablé acá son las dos cosas que me tienen totalmente movilizadas y que las veo con proyección, porque son dos cosas que están totalmente relacionadas, son cosas en las que creo que podemos generar redes de afecto y de amistad para construir en este pedacito re pequeño de vínculos, cosas mejores. El aula, ¿no? A través de excursiones y a través de la investigación y la extensión, y Buena Mandarina, que me parece que ahí, digamos, me retiro o no me retiro, voy a seguir estando en el barrio hasta siempre, siempre. Eso tengo en el futuro. Como estoy un poco cansada de la profesión, porque la verdad es que desde los 14 años yo me metí en diseño porque mi papá tenía imprenta, entonces yo trabajaba ahí, año 81, 82. Y bueno, ya me cansé, estoy en edad jubilatoria, pero bueno, no me cansé de pensar. Pero las profesoras no se jubilan, ¿no? No, Muchas siguen con algunos proyectos después por de ahora jubiladas. sí, y además a mí me encanta la docencia y bueno, sí, esto sí me resulta súper movilizante. Estos dos proyectos, porque creo que todavía es necesario trabajar mucho en esta verdadero diálogo y retroalimentación de esto que siempre se dice las tres patas de la universidad, son la docencia, la investigación y la extensión. Y después eso en realidad queda hay algunas carreras donde eso fluye de mejor modo porque hay otras condiciones, pero no es tanto lo que pasa por lo menos en letras o en diseño. Entonces me parece que indagar en eso que es de mi interés, porque en el trasfondo de todo esto, mi interés por ver, bueno, de qué manera podemos transformar algo de lo que pensamos que hay que transformar para que las cosas sean mejores, para que la universidad, que está siendo tan bastardeada, tan vapuleada, siga repensándose, reinventándose, encontrando nuevas formas. Me parece que esa relación más estrecha con la comunidad, la Universidad de La Plata en particular lo viene tratando de hacer desde hace ya unos cuantos años, y que ahí hay que poner fichas. Entonces a mí me moviliza mucho ese contexto, por más difícil que esté el panorama. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariana. Muchísimas gracias. Sara piensa el diseño como un territorio vivo, entrelazándose con la lectura, la estética, la política y los afectos. Me encantó. Su recorrido entre letras, la comunicación visual y la práctica editorial muestra cómo la universidad puede convertirse en un laboratorio, o no dejar de serlo, donde se ensayan nuevas formas de leer y de enseñar. El proyecto Excursiones, con sus fanzines que nacen del deseo y la subjetividad de quienes los crean, es un ejemplo de cómo los formatos más ligeros, flexibles e independientes pueden transformar la investigación y quizás también la docencia. Sara insiste en que es necesario abrir un espacio a otras maneras de leer, mirar y pensar, más acordes a los modos contemporáneos de circulación de imágenes y de afectos. Y en ese gesto, el fanzine se vuelve una herramienta pedagógica que experimenta y también da lugar a nuevas voces, porque algunos que no somos de su universidad también estamos invitados a proponer fanzines. Pero su trabajo no termina en el aula con los fanzines, sino que continúa en territorio. Buena Mandarina, la editorial comunitaria que impulsa junto al comedor infantil. Acá el diseño es una práctica situada que construye vínculos, confianza y otras formas de futuro. Hay talleres semanales y los libros infantiles creados colectivamente. Sara encuentra la potencia de una universidad que se reinventa a través de la extensión.
Muchas universidades tienen esto de la extensión universitaria, así por lo menos se llama en Argentina, y puede ser que en otros lados se llame diferente. Es la parte de la universidad comprometida con la comunidad. Muchos profesores en este podcast nos contaron cómo desarrollan este tipo de actividades, a veces en relación a un departamento de extensión universitaria, a veces como sus clases, a veces como parte de filosofía de toda la universidad. Hay mucha diversidad en cómo cada universidad abre sus brazos, y sobre esta diversidad y estos proyectos queremos escuchar más, siempre que sean relacionados al diseño. ¿Nos querés contar qué está haciendo tu universidad? Contáctate conmigo y organizamos una entrevista. Queremos responder la pregunta que nos deja picando Sara: ¿cómo seguimos transformando nuestras prácticas para que la universidad y el diseño con ella puedan seguir creando mundos más sensibles, más afectivos y más justos? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.